Vamos a Panamá. La siguiente participación es de la Universidad Tecnológica de Panamá. Escuchamos. Muy buenos días, saludos, abrazos y besos. ¿Cómo afecta el mercado global a los países de servicio y cómo reaccionar para el mejoramiento, para competir local y globalmente, por supuesto? El sector de servicios tiene la desventaja de que es difícil medir. Y por supuesto ustedes pueden medir una turbina, por ejemplo, y medirlo contra una norma establecida, pero en el área de servicios es bastante difícil medirlo, particularmente cuando no hay productos, ¿no? Así que en los productos siempre se puede medir. Cuando hablábamos de las respuestas de los consumidores, cuando los consumidores, por ejemplo, sí responden a las encuestas en Estados Unidos, pero en Japón no. Entonces es difícil medir la satisfacción del cliente, y entonces hay que cambiar lo que se mide y cómo se lo mide de una cultura a otra. Así que realmente es una pregunta difícil de contestar a nivel general, es difícil. ¿Seguro? Yo diría que los servicios son más móviles, son más fáciles de movilizar, pero en los servicios, en cambio, hay que decir que es muy difícil medir porque se tienen que adaptar directamente al grupo humano al que sirve, ¿verdad? Así que es difícil trasladar eso a otro mercado, a otra cultura. Estábamos, por ejemplo, traducir una encuesta a los consumidores al francés, y entonces la dificultad que había en la traducción de los conceptos americanos de gerencia al francés prácticamente era imposible de hacer, y esto estamos hablando de dos lenguas europeas, pero y a este elemento se agrega la dificultad de la cultura, de la diferencia cultural. Saludamos ahora a los participantes en Guamúchil, Sinaloa, México, Colegio de Bachilleres, Estado de Sinaloa. Bienvenidos. Gracias. La pregunta es la siguiente. La globalización económica mundial tiende a homogeneizar y tipificar los bienes y servicios que se comercializan en el mundo. Lo anterior nos enfrenta al reto de igualar o estandarizar los conocimientos que se imparten en las escuelas del mundo. ¿Es posible lograr esto? ¿Y qué cambios tendrán que hacer los países en su estructura educativa para insertarla en la globalización? Gracias. Standardized. Bueno, tenemos que considerar, es muy difícil pensar que no vamos a tener más diferencias culturales. Es obvio, siempre somos criaturas del medio ambiente en el que crecemos, y a medida que hay esta tendencia a la homogeneidad y a uniformización, de todas maneras también encontramos los conceptos nacionalistas, el patriotismo, estas identidades nacionales. Hay muchas cosas que se van a homogeneizar y muchos principios van a ser bastante universales y uniformes. La tecnología de la información, las normas de contabilidad, todo eso, por supuesto, va a ser bastante uniforme a nivel global, mundial. Pero en general sigue habiendo grandes diferencias entre una cultura y otra, y realmente me parece una riqueza, no queremos perderlo. Bien, nos vamos ahora a Colima, Estado de Colima, Instituto Tecnológico. Bienvenidos. Colima. Sí, bueno. Sí, adelante. Sí, buenos días. Mire, yo tengo dos preguntas. Estoy hablando desde el Tecnológico de Colima. Ajá. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la mejor forma de aumentar el valor de un producto de acuerdo a la percepción del mercado sin realizar grandes inversiones y en el corto plazo? Mi segunda pregunta es la siguiente. Al diseñar a la empresa del siglo XXI, ¿se debe pensar más en las estructuras y formas organizacionales y o estructuras tecnológicas y productivas, sobre todo en los países latinos? Es todo, gracias. Voy a contestar la segunda pregunta primero. En realidad, no hay que suponer que su organización actualmente tiene ya la estructura que se va a requerir para
llevar a cabo las actividades que su empresa va a tener que cumplir en el siglo XXI, ¿verdad? No hay que ser tan... no sé cómo se aplicaría esto a Latinoamérica, pero no es necesario decirles a ustedes que ellos también van a ser afectados por el mercado mundial. Yo diría que si ahora me tocara estructurar una empresa para el siglo XXI, yo creo que el elemento más importante es establecer los valores correctos para la organización. Es decir, entender la diversidad, una empresa que debe ser flexible, que le guste el cambio. Si la organización tiene esos valores, entonces va a tener éxito a nivel global, mundial. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, una empresa japonesa que iba a entrar a un país africano y uno de sus altos funcionarios quería sobornar a alguien para poder implantar allí una fábrica, pero los japoneses, por supuesto, se rehusaron a hacer eso y decidieron nunca más entrar ahí y poner ninguna fábrica en ese país. Viajamos al Perú. La siguiente pregunta es formulada desde la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Escuchamos. Sí, el señor Barro nos ha explicado que Solar Turbinas tuvo que tomar una serie de medidas para adaptarse a la nueva economía global. Quisiéramos nos explique o desarrolle un poco más el punto relativo a cómo prepararon la organización para nuevas responsabilidades. En particular, qué criterios utilizaron para establecer sus programas de capacitación. Responderle a su pregunta, debo volver al punto de partida. En nuestra empresa, antes del cambio, era una empresa muy centralizada, con grandes controles muy estrictos, con las decisiones más importantes tomadas a nivel de la casa matriz. Y empezamos a cambiar. Antes de desarrollar a la gente que estaba en las posiciones, en los puestos, así que nos tocaba ponernos al día. Pero lo que empezamos nos tocó pedir a los empleados que tomaran ya ahora las decisiones y ya no esperase órdenes, sino que ahora tenían ellos que asumir la autoridad y que eran responsables por sus propias decisiones y los resultados. Y ahora les dábamos luego las herramientas a ellos para que tomaran las decisiones y para que se sintieran bien con las responsabilidades que asumían al respecto. Regresamos a Panamá y esta vez la pregunta la formulan desde la ciudad de Colón, en la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional Colón. Bienvenidos. Buenos días. Tenemos dos preguntas. Una para el señor Barr. ¿Qué variables, además de las macroeconómicas, monitorea normalmente una empresa con orientación mundial? ¿Cómo bosquejan o formulan sus escenarios de negocio principales? La segunda pregunta es para el señor Chadrón. ¿Qué le recomendaría a la administración de una zona de reexportación, la zona libre de Colón, para mejorar su inserción en el mercado mundial? Espero haber entendido la pregunta correctamente. Cuando empezamos a desarrollar una estrategia regional, buscamos primero ver cuál era el tamaño del mercado potencial y establecíamos cuál era nuestra posición con relación a la de nuestros competidores. Y entonces, para mejorar nuestra posición en el mercado, veíamos las ventas y luego, por supuesto, nuestra rentabilidad. Según los ambientes externos, por ejemplo, de reglamentos del gobierno, veíamos cómo teníamos que modificar nuestro producto y agregarle valor local, contenido local, o entrábamos en el mercado a través de una empresa local en la cual teníamos una inversión. No había un solo enfoque o una sola herramienta, sino varias.
Y en muchos casos ustedes encontrarán que en distintas regiones se aplican distintos enfoques. En cuanto a la segunda pregunta, casi es la misma respuesta la que voy a darles. Si están ya reexportando, entonces ya tienen ustedes un precio que están tratando de enviar a distintos mercados, y realmente hay que ver cómo son esos mercados, ver cómo se vende, cómo se empaca, cómo se distribuye para que ese producto llegue al mercado que buscamos. Y hay que buscar esa estrategia y medir su eficacia. Y muchas veces tenemos la ventaja de no tener que cambiar el producto. Y por otro lado, en cambio, se limita uno a todos los cambios que son bastante superficiales. La caja, la forma, el tamaño, el peso, ciertas cosas cosméticas. En realidad hay que estudiar esto de un país por país, región por región, y no se puede asumir ni suponer que el mismo paquete, la misma envoltura va a funcionar en un país y también en el otro país. ¿Algún comentario? Any other comment? No, nos vamos entonces a Coahuila. La siguiente pregunta la formulan desde el Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila. El Instituto Tecnológico de Saltillo, en su subsede, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. La siguiente pregunta para el doctor Barr. ¿Cuáles son las bases para marcar el costo de los aranceles en el mercado mundial y que no afecte a la economía de un gobierno? ¿Y cuál sería una estrategia? Esa sería una. La siguiente es, usted como vicepresidente de Solar Turbines, ¿qué le recomienda a un país que está entrando a una nueva economía y quiere iniciar operaciones a nivel global? ¿Cuáles estrategias deberá seguir? Gracias, muy amables. Hasta luego. Se refiere a los aranceles de importación. En primer lugar, no podría suponer que me tocaría darle un consejo a un país, ¿verdad? Sería mucho presumir. Pero como parte de Caterpillar, nosotros creemos firmemente en el comercio libre y creemos que el comercio en el mundo es mucho mejor si es que no hay barreras ni obstáculos, y que esto permite el flujo, el movimiento para llegar a los mercados y a los consumidores. A nosotros lo que nos interesa es ver que realmente haya menos aranceles y que haya menos obstáculos para los negocios, y esto les traería a los clientes en todo el mundo mucho valor. Yo estoy de acuerdo con usted. Los aranceles realmente juegan un papel tan importante en su estrategia, o cree usted que cuál sería una de las principales variables para tomar decisiones? Los aranceles son realmente discriminatorios cuando se aplican solamente a unos pocos, pero si estos se aplican a todo el mundo, entonces se convierte ahí sí en un costo para el negocio y un costo para el consumidor. Pero si a uno lo discrimina, o sea, si a uno le dedican un obstáculo, por supuesto es un problema. Y nos vamos a Michoacán. La pregunta la formulan de la Universidad del Valle de Atemajac, Zamora, Michoacán. Buenos días a todos. Mi pregunta es esta. Si una empresa pequeña ha logrado ya el primer paso de calidad en el producto y en el servicio para los clientes locales, y estos a su vez tienen ya la certificación ISO 9000, ¿cuál paso me sugieren para penetrar en el mercado global? Gracias. Creo que lo que hay que aclarar aquí, espero que no se escandalicen, es que el hecho de que tengan ustedes ISO 9000 no quiere decir que ya estén produciendo un producto fascinante o perfecto, sino que tienen ustedes certificación de que está en ese proceso. Si usted tiene certificación ISO 9000 o lo que sea, no necesariamente garantiza que usted vaya a generar un producto de mucha calidad. Lo importante es ver cuáles son las características de su desempeño y compararlas con las que hay en el mercado global, y ver
qué es lo que está llegando a ese mercado. Y entonces, si usted en esta comparación se da cuenta de que está a un nivel muy alto, entonces puede empezar en el mercado global. En cuanto, si usted no está todavía en ese nivel, entonces tiene que volver y seguramente mejorar la calidad o ver cuáles son las otras características que tiene que mejorar. Me gustaría agregar que siempre y cuando todas estas características que ha recomendado el doctor Chadron están ya implementadas, es necesario que la empresa esté muy centrada, muy enfocada para funcionar fuera de sus fronteras y que estudie bien cuáles son las oportunidades que hay. Lo que hay es que buscar un mercado donde ustedes crean que realmente tienen la mayor probabilidad de éxito, de establecer su producto y de florecer en ese mercado. Una vez que uno logra eso, entonces es necesario encontrar un socio local en ese otro mercado para poder hacer la transición de un mercado en el que usted está acostumbrado a estar y al nuevo mercado. Hay una gran cantidad de información disponible. Yo sé que cuando empecé a estudiar sobre la comercialización global mundial, me daba cuenta que era difícil encontrar la información, había que buscarla y con mucha dificultad, pero ahora a través de la Internet y las embajadas extranjeras, algunos países como por ejemplo, y las organizaciones internacionales, Corea, Japón, por ejemplo, son países que tienen oficinas que resultan ser muy útiles, muy cooperadoras. Es necesario que ustedes vean realmente si su empresa va a poder entrar en ese mercado y en qué mercado realmente encaja uno, si es un mercado que está en desarrollo o que ya está desarrollado donde uno encaja. Saludamos a Veracruz. La pregunta la formulan del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Veracruz. Buenos días, con un saludo afectuoso desde Cerro Azul, Veracruz. La pregunta es, ¿se tratan mecanismos para la globalización de mercados de productos o de empresas productivas? Aunque muchos principios son de aplicación universal, nuestra inquietud es saber si existe algún apartado especial que promueva y actúe en la globalización educativa, ya que existen en las instituciones de educación superior atavismos que limitan las oportunidades y las opciones. Gracias. Parece que esto es más bien sobre el cambio organizacional necesario en las instituciones educativas. No estoy seguro si un departamento o un solo profesor lo puede hacer. Yo creo que es cuestión de un esfuerzo conjunto de toda una universidad para poder cambiar las cosas, y a veces los cambios pueden ser bastante dolorosos e incómodos. Por ejemplo, tal vez la solución no es cambiar simplemente el plan de estudio del curso que yo doy, sino que tal vez es cuestión de enfocarse, por ejemplo, en lugar de hablar de sociología y de tal otra cosa, hablar tal vez de regiones. A ver, nos vamos a enfocar en esta región, en esta otra. Esto es un obstáculo bastante grande, tiene usted razón. Esto implica muchísima maniobra política, digamos, para hacer cambios de este tipo, porque por supuesto son temas de mucha envergadura. Les agradecemos sus excelentes preguntas a todos los participantes y las respuestas, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, doctor Chadron, doctora Olson y señor Barr. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 27 de febrero en el siguiente programa de nuestra serie intitulado El nuevo empresario multicultural, desempeño y competitividad. Para mayor información sobre los programas del ITC que se ofrecerán este año, pueden consultar sus paquetes de apoyo, en donde se indican las fechas y temas específicos. Si está interesado en participar en programas de entrenamiento que serán ofrecidos por el International Training Center, tales como el ISO 14000, Telecomunicaciones y Negocios Internacionales, por favor comuníquese al centro por medio de carta, teléfono o fax. A nombre del International Training Center y de la organización ITC, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias.